Ya, y ahora, para empezar la clase, como siempre, haremos una oración ecuménica, que la más ecuménica es el Padre Nuestro, y el que sea de alguna otra creencia o que sea increyente, bueno, que piense un poco para que entremos en onda en algo que sea edificante. Eso sería lo más importante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Yo digo que el Padre Nuestro es lo más ecuménico porque se inventó un Consejo Mundial de Iglesias Cristianas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y como no se ponían de acuerdo de qué es lo que era cristiano y qué es lo que no eran cristianos, al final el único punto común que tenían, que hay más o menos 300.000 iglesias distintas representadas ahí, era que todos rezaban el Padre Nuestro. Bueno, fantástico. Entonces todos rezan el Padre Nuestro, ahí eso es lo que nos une. Aunque no nos podamos unir por el credo, que sería lo más lógico, el credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles. Bien, vamos a entrar ahora a la Iglesia Apostólica Prepaulina. En la página 18, si mal no recuerdo, ¿no? Déjenme ver. Efectivamente, página 18. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque es lo que se sabe de qué pasó entre Pentecostés y la actividad de el comienzo de la actividad de San Pablo. Esto más o menos son 15 años. 15 años en que la iglesia, que no se llamaba iglesia todavía, pero para decirle un nombre, llamémoslo iglesia, estaba fundamentalmente en Judea. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la diferencia entre Judea, Galilea y Samaria, qué sé yo, y la diferencia entre judeanos y judíos? Bueno, eso es bien importante tenerlo claro. Entonces, la iglesia estaba fundamentalmente en Judea, algo menos en Samaria y en Galilea. Y había también, aquí empezaron a formarse algunos judíos de la diáspora que iban a Jerusalén a la fiesta, la peregrinación de la fiesta de lo que llaman del Shavuot. Shavuot. ¿Cuál es esa fiesta? Es la fiesta de las 7 semanas, que llaman los judíos, porque ocurre exactamente 7 semanas después de la Pascua, o sea, 50 días, o sea, lo que nosotros llamamos Pentecostés ya era una fiesta establecida en la religión judía, que Shavuot se llamaba, que es la fiesta de las 7 semanas. Bueno, ¿y qué se conmemoraba en la fiesta de las 7 semanas? La fiesta de las 7 semanas, lo que se conmemoraba era la entrega de la Torá de Moisés, de la Torá de Dios a Moisés, en el monte Sinaí. Hay alguien por ahí que tiene activado su micrófono, espero que alguien que llegó. Bueno, aquí le vamos a poner un mute. Ya, muteo. Perfecto. En la fiesta de las 7 semanas, como les digo, que se conmemoraba la entrega de la Torá de Dios en el monte Sinaí a Moisés. Es bien interesante esto, porque la entrega de la Torá, o sea, lo que nosotros, la enseñanza, Moisés, la ley de Moisés, como dicen en algunas partes, o el Pentateuco, como decimos nosotros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, marca el inicio de la alianza entre Yahvé, entre Dios y el pueblo de Israel. O sea, esa era la fiesta que se conmemoraba. Y muchos judíos de muchas partes hacían en esta fiesta una peregrinación a Jerusalén y entregaban, porque además coincide con la primavera allá, entonces entregaban en gratitud a la ayuda que les brindaba Yahvé al pueblo de Israel gracias a esa alianza que se había prometido de Yahvé a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, en gratitud, un pueblo agrícola como era Israel,
llevaban las primicias de la cosecha, unas cuantas gavillas de trigo, en fin, cosas de ese tipo, para ofrendarlas en el templo. Por eso que con motivo de esa fiesta también había muchos judíos que concurrieron a celebrar el Shavuot en el momento de Pentecostés. Judíos que venían de la diáspora, de Alejandría, de Antioquía, o de Galilea, o de Samaria. Samaritanos no era habido mucho, porque como ustedes se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada, no se entendían muy bien con los judeanos, pero bueno, habrá habido algunos. Entonces, lo que nosotros conocemos de esta etapa de la Iglesia, no lo conocemos en base a un escrito que se haya escrito en ese momento. Hay algunos que se han podido reconstituir, ya lo veremos después, cuando toquen los evangelios. Pero la verdad es que no tenemos un escrito de esa época, era tradición oral solamente lo que se transmitía, tradición oral. Pero sí, San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está en el Nuevo Testamento, algunos 40 años después, nos cuenta lo que pasó en esta época. Ahora, 40 años después, evidentemente, ya se mira desde otra perspectiva, pero no hay que olvidarse que San Lucas conoció y obtuvo esa información de gente que vivió esa época. O sea, no es algo escrito mucho después, es transmisión de sus padres o sus abuelos que él conoció, digamos. Ahora, en la perspectiva de San Lucas, obviamente, él relata esta historia de esta época de una perspectiva, llamémoslo así, muy, ¿cómo diríamos nosotros? Como cuando un abuelo cuenta sus memorias, la mira desde lejos y ya el detalle, si hubo conflictos y cosas por el estilo, esas cosas se borran de la mente, porque ya los protagonistas, algunos murieron, y además después se pusieron de acuerdo, qué sé yo, cosas de ese tipo. O sea, evidentemente la mirada de San Lucas sobre esta época es bastante conciliadora, porque que hubo problemas, pero no hemos enterado por otro lado. Veamos qué es lo que dice San Lucas sobre el día de Pentecostés, o sea, el día de la celebración del Shavuot. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos reunidos, los discípulos, ¿entiendes? Los discípulos de Cristo. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu que les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Venían a la celebración del Shavuot. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando de su propio idioma. Fuera de sí por el asombro comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí, perplejos, comentaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban de ellos diciendo: parece que están borrachos y han tomado demasiado vino. Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra. Judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que les voy a decir. Estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan, ya no son más que las 9 de la mañana. Parece que a las 9 de la mañana no se tomaba desayuno con traguitos en esa época, digamos, porque es el gran argumento que pone San Pedro. Ya son solo las 9 de la mañana, no están borrachos. Sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel. Y aquí cita Joel, en el Antiguo Testamento. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos ellos. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños.
también sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego, humareda, el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada antes de llegar el día del Señor, grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Israelitas, escuchen mis palabras, dice San Pedro ahora. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien lo saben. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hecho de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley, o sea, por medio de los paganos, de los quitín, de los romanos, de Poncio Pilato. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Aquí hay varias cosas interesantes. Primero, para las comunidades que escucharon esto, que eran todos judíos, deben haber, judíos de donde fuera, digamos, como dice ahí, pero judíos, deben haber entendido el simbolismo de una manera bien clara. O sea, el mismo día, la misma fecha, en que Yahvé le entregó la Torá a Moisés y por lo tanto se hizo la primera alianza entre Yahvé e Israel, ese mismo día el espíritu de Yahvé penetra en los seres humanos y cristaliza una segunda alianza. O sea, eso no es algo casual. Por algo ocurrió en esta fecha de haber pensado el judío, ¿no? El judío común y corriente. No se olviden que esto es puros judíos los que hay ahí nomás, ¿no? De dónde fueron, pero judíos. Judíos piadosos, además, porque por eso habían ido a Jerusalén a celebrar esta fiesta de la alianza. En segundo lugar, es interesante la perspectiva que dice San Lucas, porque eso indica más o menos la comprensión que se tenía en ese momento de qué significaba la venida de Cristo. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como ustedes bien lo saben. A este hombre, conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ¿se acuerdan lo que les hablé ayer? Ayer, el sábado pasado, del Hijo del Hombre. O sea, este ser humano que era tan extraño para los judíos que estuviera en el paraíso al lado de Dios. Porque los seres humanos, ¿se acuerdan cuando? Por eso que le hice leer este artículo de la Ascensión, de nuevo. Los seres humanos cuando morían iban al Sheol, no iban al paraíso, según la concepción que se tenía en ese momento. Tenían que esperar que el Mesías viniera a la tierra para rescatarlo del Sheol y llevarlo al paraíso. Pero aquí está claro que en la comprensión de la Iglesia, en los primeros 15 años ya, después de la venida de Cristo, estaba claro que Jesús de Nazaret era ese hombre llamado el Hijo del Hombre que estaba desde la creación del mundo, de la creación de la historia, de la creación del universo, al lado de Dios. Ese ser humano que no debía estar ahí, pero que estaba. Pero que estaba. Entonces, ya hay una identificación mesiánica. Pero además, cuenta también su visión, San Lucas, y la visión que existía en ese momento en la iglesia, de qué pasó con la muerte y resurrección. A este hombre, de acuerdo a los planes que Dios tenía hechos de antemano, ustedes, vale decir los dirigentes judíos, los judeanos, los dirigentes judíos, lo crucificaron y le dieron muerte por medio de los paganos, por medio de Poncio Pilato. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. O sea, para Lucas ahí lo que está diciendo es que la muerte de Cristo en la cruz fue un asesinato por envidia. Pero como era el Hijo del Hombre, era ese Mesías, la muerte no lo podía retener.
Y por eso Dios, Yahvé, lo resucitó. Esa es si ustedes se olvidan un poco de lo que nosotros ya entendemos, porque aquí estamos haciendo, en un momento vamos a hacer la síntesis de todo lo que ocurre en la época del Nuevo Testamento, pero en este momento, o sea, en los momentos prácticamente inmediatos a la ocurrencia, Lucas nos muestra eso. O sea, ustedes, los judíos, los judeanos, las autoridades de Jerusalén lo mataron por envidia, lo mandaron matar. Es un crimen, un asesinato. Eso. Pero como la muerte no lo podía retener porque era ese hijo del hombre preexistente desde la época del infinito para atrás, la muerte no lo podía retener, entonces Dios, Yahvé, lo resucitó. Y la tercera cosa que dice claramente este relato es que Lucas se acuerda en ese momento, como debe haberse acordado la mayoría de los asistentes que escucharon este relato, acuérdense que eran todos judíos piadosos y se aprendían, al igual que los chiquillos musulmanes hoy día se aprenden el Corán de memoria, ellos se aprendían la Torá de memoria, digamos, desde niños chicos. Entonces se acuerdan de lo que decía el profeta Joel, ahí en los libros del Antiguo Testamento. En los últimos tiempos, dice, derramaré mi espíritu sobre todos, hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Y eso lo cita Pedro porque explica lo que está pasando. O sea, explica eso de que estaban todos sumamente asombrados, que uno creía que estaban borrachos, pero cómo los escuchaban hablar en diferentes lenguas y todos explicaban la gloria de Dios, que sí, bla, 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 bla. Bueno, Joel ya lo había dicho, pero Joel dijo una cosa muy importante, que está aquí, que se la acabo de leer, que ustedes a lo mejor no se dieron cuenta. En los últimos tiempos, o sea, existió inmediatamente una comprensión en la iglesia primitiva, en estos, estamos en 15, de 0 a 15 años después de la muerte y resurrección de Cristo, que los últimos tiempos habían llegado. O sea, se había inaugurado una nueva era, que podía durar mucho tiempo, pero era una nueva era. O sea, desde antes de la resurrección de Cristo hasta después, y después de, era una nueva era, tal como había sido antes de la entrega de la Torá de Moisés, una era primitiva. Después de la entrega de la Torá a Moisés, la época de la primera alianza, ahora también venía una nueva época que ya era iba a ser la última, que no se pronuncia cuánto iba a durar, pero que ya no iba a haber una cuarta, una quinta, una sexta. Una tercera época en que se concreta ya la segunda alianza entre el Mesías, entre Yahvé, a través del Mesías, y el grupo y los israelitas, digámoslo francamente, porque todavía no se ha expandido para los paganos, y los israelitas. Y esos son los últimos tiempos, en que ya derramaré mi espíritu sobre todos. Por eso es que se entendió aquí inmediatamente que lo que había ocurrido era que el espíritu de Yahvé, el espíritu de la profecía, que antes se había derramado solamente sobre algunos personajes exclusivos, que fueron los profetas que hablaban en nombre de Dios, en nombre de Yahvé, ahora se había derramado en forma global a los israelitas que aceptaban a Jesús de Nazaret como Mesías de Israel. Bien, este acontecimiento fue una verdadera, desde el punto de vista de la motivación de los discípulos, como una verdadera explosión cósmica, porque hasta antes habían estado totalmente acobardados, escondidos, en otros relatos contemporáneos de este mismo hecho.
se dice que estaban escondidos, en el Evangelio dicen, sobre todo al final, se dice que estaban escondidos por miedo a los judíos, por miedo a los judeanos. Claro, si el líder había sido crucificado, lo más probable es que ellos esperaran que cualquier día lo iban a ir a buscar para crucificarlo también. Y la muerte en crucifixión no es muy grata, digamos, esa cosa está bastante clara. Ya vamos a ver en la próxima clase vamos a ver, o en la subsiguiente, cuándo los romanos usaban este tipo de tortura. Era solamente en casos muy concretos que el derecho romano lo tenía bien claro. Ahora, aquí se van formando tres grupos. El primer grupo, que son los primeros en aceptar esto, porque a raíz de todo este evento se bautizó un montón de gente, qué sé yo, y todo lo demás, como dice el texto de San Lucas, si ustedes lo siguen más largo. Los primer grupo que aparece como aceptando a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel y esta nueva alianza, son los cristianos que llamamos de origen arameo, o sea, judeo-cristianos, o sea, judíos de Israel que hablaban el arameo o el hebreo, y esos son los que llamamos normalmente judeo-cristianos. Y que lo que hicieron fue aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. El Mesías que venía anunciado por los profetas y todo lo demás. O sea, ellos en ningún momento pensaron en que se iban a cambiar de fe, ni de religión, ni de nada. Al contrario, eran los que habían aceptado la culminación del judaísmo, el perfeccionamiento del judaísmo, de acuerdo a lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. Después se va formando un segundo grupo, que también lo vamos a ver en esta clase, que son los cristianos de origen no judío, perdón, los judíos que viven en la diáspora, dale con los cristianos. Los judíos que viven en la diáspora. O sea, aquellos que no retornaron a Judea o a Israel en general después del exilio. Entonces había dos colonias bien grandes judías afuera, una en Babilonia, que no retornaron del exilio, y otra en Alejandría, en Egipto. Esta colonia judía de Alejandría, curiosamente, era más numerosa que el número de judíos que vivían en Jerusalén, o sea, era muy grande. ¿Y cómo se generó esa colonia judía en Alejandría? Bueno, cuando vinieron las tropas de Nabucodonosor 500 años antes a destruir Jerusalén, arrancaron, en vez de arrancar para el norte, arrancaron para el sur. Y llegaron a Egipto, donde los recibieron muy bien ahí. No los molestaron para nada. Entonces formaron esta gran colonia judía en Alejandría, en la desembocadura del Nilo. Incluso tal que, como hablábamos en la clase pasada, ¿no es cierto?, 200 años antes de Cristo, decidieron traducir la Biblia hebrea del hebreo al griego, en la traducción de los 70, una tradición judía, por razón que ya se habían olvidado de hablar hebreo o hablar arameo. Entonces, como el griego era la lengua internacional en ese momento, también lo dijimos, ellos tradujeron la Biblia hebrea, nosotros del Antiguo Testamento, al griego. Y esa traducción, que se llama traducción de los 70, es la que usó la Iglesia cristiana prácticamente desde su comienzo. Pero estos eran más de un espíritu más abierto que el judío de Israel, porque el judío de Israel no tenía contacto prácticamente con otras culturas, porque deben haber sido el 95% de la población. En cambio, el judío de Alejandría no era mayoritario, era minoritario, por muchos que fueran. Y tenía mucho contacto con la cultura griega, un judío que leía Aristóteles, leía Platón, leía Sócrates, qué sé yo, etc. Iba al teatro a ver las tragedias de Sófocles, de Eurípides, que son famosas. Entonces, tenía una visión distinta, mucho más abierta. El judío de Israel no hacía proselitismo, porque no había quien hacer proselitismo, sino había colonias muy grandes. Lo que habían eran tropas romanas, pero no les caía muy bien, obviamente. En cambio, en
en Alejandría, obviamente, estos judíos que vivían ahí tenían contacto no solo con la cultura, sino con sus vecinos. Y los vecinos de repente se entusiasmaban un poco por la religión judía, sobre todo el aspecto ético, el aspecto moral. La moral derivada de la religión griega o la religión greco-romana en general era bien bárbara. En cambio, la moral en ese momento judía basada fundamentalmente en los 10 mandamientos y en los consejos de los libros sapienciales de la Torá era de mucho mejor nivel. Eso es indiscutible. Pero empezó el problema, empezó a suscitarse en Jerusalén cuando tuvieron ya una mezcla de judíos de Judea y de judíos de la diáspora dentro del mismo grupo de los discípulos del Señor. Y poco a poco se empezaron a formar grupos de discípulos de los líderes, digamos, los apóstoles o los discípulos antiguos, que se orientaron por simpatía seguramente, nada más, a la, llamémosla así, evangelización del grupo de los judeocristianos, o sea, los de Judea, los de Israel, y otros a los de origen pagano, los que no hablaban hebreo ni arameo. Seguramente por el problema del lenguaje. Si uno hablaban en hebreo y arameo y los otros hablaban en griego y no se entendían entre ellos, bueno, era lógico que los líderes de la comunidad tenían que especializarse en uno o en otro grupo según fuese el idioma que dominaran. Y ahí se formaron dos grupos de líderes. Uno, dirigido por un tal Santiago, que estaba muy orientado hacia los judeocristianos. Muy orientado hacia los judeocristianos. Era un judío muy piadoso y que estaba muy convencido del mesianismo de Jesús, que además era pariente de Jesús. Vamos a entender qué es lo que significa el parentesco en ese momento y qué significa los diferentes epítetos que se llama ese parentesco, desde hermanos hasta parientes. Significan más o menos lo mismo. Bueno, en esa época, que no existía ningún sistema de previsión ni de nada, para poder mantener a una familia sin problemas, existía el mayorazgo. El mayorazgo nosotros siempre lo hemos entendido con la cosa lo más injusta que hay. No, para esa época era una cosa extraordinaria. Entonces, ¿qué significaba el mayorazgo? El mayor de una familia, el hijo mayor, heredaba todos los bienes del padre, pero heredaba todos los costos de esa familia. No era la familia de sus hermanos solamente. De partida, él, al heredar los bienes de su padre, heredaba la obligación de alimentar y vestir y darle buena vida a la madre viuda, a todos sus hermanos, a todos los primos o parientes que hubiera que no estuvieran en condiciones de ganarse la vida por sí solos, ya fueran porque tuvieran algún problema físico o mental, niños Down, por ejemplo, que deben haber existido en esa época, o porque fueran jóvenes y no hubieran aprendido el oficio del patriarca de la familia, del hijo mayor, que pasaba a tener un carácter de patriarca. Tenía que alimentar a todas las mujeres de la familia, no solamente sus hermanas, sino, perdónenme la expresión, desde las tías solteronas hasta las primas que no tuvieran marido, o las que hubieran, desgraciadamente, que hubieran quedado viudas, o que cualquier cosa que hubiera. Y además también a todos los descendientes de esto y a todos los sirvientes que hubieran servido a su familia por generaciones.
no eran esclavos, pero eran sirvientes en el sentido que no es que se vendieran y se compraran, pero eran sirvientes que estaban adosados a esa familia. Un poco como se daba en los campos hace 100 años atrás, o quizás menos, quizás más, no sé. Del inquilino estaba adosado a ese fondo, no era cuestión de echarlo, tú no lo podías echar, tenías que ver que el hombre tuviera una pequeña reserva para su necesidad de poder plantar, una casita, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que se formaba la familia patriarcal, que podían ser fácil, no eran 6 o 7 personas como ahora pensamos en una familia, sino podían ser 50, 60 o 100, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Si había habido algún tipo de enfermedad, de peste o algo por el estilo, entonces el patriarca tenía que acoger a todos los damnificados. Y por eso recibía el 100% de la herencia. Hasta que ya los menores de edad tuvieran un oficio, digamos, pudieran ganarse la vida solo y formar ellos una familia. Bueno, en ese caso, todos los chiquillos y chiquillas de más o menos la misma edad, más o menos la misma edad, incluso fueran de los sirvientes o fueran del parentesco más remoto, o fuera lo que fuera, todos ellos se consideraban hermanos y se hablaban de que eran hermanos. Podían ser hijos de madres distintas, como digo, de madres que fueran de las familias consanguíneas, otras que no fueran ni siquiera consanguíneos, porque fueran de la servidumbre, qué sé yo, etc. Todos esos eran hermanos. Y en el Antiguo Testamento hay muchas citas de esto que se ve claramente, a la pasadita, digámoslo así, uno las ve. Por ejemplo, Abraham y Lot eran tío y sobrino, porque Lot era hijo del hermano mayor de Abraham. Pero deben haber coexistido en la familia y deben haber sido relativamente de la misma edad. Y por eso se tratan siempre de hermanos, mi hermano Lot, mi hermano Abraham, y eran tío y sobrino, y lo dice claramente. Y ahí, así como eso, hay muchos otros casos. Entonces, es importante entender esto, el gran familión que pudiéramos decir, la familia patriarcal, no era la familia nuclear como tenemos ahora, porque muchas veces se dice que hay traducciones efectivamente del Nuevo Testamento que hablan del hermano del Señor, lo cual es de acuerdo a la tradición de la época, no tiene nada raro. Pero evidentemente este Santiago, hermano del Señor, pariente del Señor, como lo quieran llamar, no era hijo de María. Y eso se ve claramente en el Evangelio, porque además era una persona muy piadosa, un judío de muy buen corazón y muy respetuoso de la enseñanza de Moisés. Entonces, ¿cómo se sabe que no era hijo de María? Muy fácil. Porque el Señor, cuando está en la cruz, se da cuenta que su madre va a quedar abandonada al morir él. Y por eso le dice a San Juan, y todos ustedes lo han oído, ¿no es cierto? Juan, aquí tienes a tu madre. Y después le dice a María, mujer, aquí tienes a tu hijo. Y agrega el Evangelio, y desde ese día, Juan, el discípulo la acogió en su casa. O sea, estaba claro de que si Santiago hubiera sido hijo de María, eso hubiera sido absolutamente no necesario, innecesario, dadas las características de este Santiago, que era una persona muy piadosa. Santiago ya habría formado otra familia en otra parte y no era hijo de María, no es que fuera una obligación, era una obligación, pero no tenía la necesidad de recibirla en su casa. O sea, ahí está claro que el mismo Evangelio te explica que este Santiago no era hijo de María. Era un pariente del Señor de esta casa patriarcal. Ahora, entre la lista de los 12 apóstoles aparecen 2 Santiago. Uno que le llamamos nosotros el mayor, ya vamos a ver por qué, que era hijo de Zebedeo y hermano de Juan Evangelista, otro de los 12 apóstoles. Pero este no era, porque en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que murió el año 44 en una persecución. Por lo tanto, no era.
Y el otro, que es el que decimos Santiago el Menor, que era el hijo de Alfeo. Entonces hay gente que mucho tiempo ha dicho, bueno, lo que pasa es que entonces este Santiago, este pariente del Señor, este hermano del Señor, debe ser el hijo de Alfeo. Pero tampoco calza. Es un tercer Santiago, que resultó ser el más importante de los tres. Es un tercer Santiago que no era miembro de los 12 apóstoles, porque cuando el mismo libro estos libros, hablan de Santiago y los 12, hablan de Santiago y los 12 como conjuntos aparte. Si fuera uno de los 12 diría Santiago y los otros 11, pero no, Santiago y los 12. Ahora hay una anécdota bien simpática con esto de por qué uno es Santiago el mayor y otro Santiago el menor. En realidad, cuando se refieren al hijo de Alfeo, en los textos de la época, se refieren al menor en el sentido de que era bajito de estatura. O sea, era el menor porque era bajito. O sea, Santiago el Chicoco, podríamos decir ahora. Pero después, cuando se perdió esta tradición de entender todos estos libros con la tradición judía, eso de Santiago el Chicoco parece que lo encontraron muy poco digno de un apóstol, entonces le pusieron Santiago el Menor. Y al otro Santiago, por coronario, tenía que ser el mayor, entonces fue Santiago el Mayor. Pero no es que haya habido ninguna jerarquía ni nada por el estilo. Uno era el pequeñito y el otro debe haber tenido estatura normal, ¿no? Bueno, y después, entonces, está el grupo de Santiago que se dedica a evangelizar a los judeocristianos, con un gran líder que vamos a ver después en el resto del Nuevo Testamento, una persona muy, muy valiosa, este Santiago, hermano, pariente del Señor. Y por otro lado se forma el grupo de Esteban, al cual se incorpora San Pablo más tarde, que son los que se dedican a transmitir el mensaje de Jesús a los judíos provenientes de la diáspora. O sea, los judíos que hablaban griego, que no hablaban hebreo. Esteban es un nombre griego, no es un nombre judío. Por lo tanto, ahí se nota que efectivamente el hombre era de ese grupo. Y se dedica a evangelizar a ese grupo. Y luego se le acopla Pablo, que Pablo también es un nombre griego. Ya vamos a ver cómo esto. Entonces, ellos se dedican primero a evangelizar a los judíos de la diáspora y luego, por extensión, a los paganos. Porque esos judíos de la diáspora tenían amigos que eran paganos y que también querían escuchar el mensaje. Entonces, por extensión, se va extendiendo a los paganos. Y en el medio quedan los 12 apóstoles. O sea, Santiago, por un lado, es el líder en esta época de los judíos cristianos. Esteban es el líder de los judíos de origen griego. Estamos hablando de esta época prepaulina, ¿no es cierto? De 15 años, más o menos, desde Pentecostés a 15 años más. Y entre medio quedan los 12 apóstoles que no saben qué hacer. Se dedican primero a los judeocristianos solamente, y después poco a poco se van ampliando hacia el grupo de Pablo. Pero eso les demoró como 20 años, ya lo vamos a ver en esta misma clase. Es interesante que en esta época, y hay testimonios en las cartas de San Pablo sobre todo, a San Pedro en los escritos que tienen más tendencia arameizante, se le llama Cefas. Cefas es un apodo que es muy notable, que dice mucho, porque tiene una interpretación tanto en griego como en arameo. En arameo significa piedra, Petrus, piedra. O sea, ahí se ve claramente que este apodo venía desde la época de Cristo, ¿no? La piedra, Cefas. No es del Petrus del latín, sería muy posterior, no. El apodo de Cefas lo tenía de la época en que se hablaba arameo dentro de la iglesia. Cefas. Pero Cefas también en griego significa algo, significa cabeza. Y ustedes se acordarán muy claro de que Cefas significa cabeza, porque la cefalea es el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes se dan cuenta esto de que efectivamente en griego Cefas significa cabeza. Entonces en arameo significa piedra y en griego significa cabeza. La piedra que es la cabeza. O sea,
el Señor, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, claro, cuando lo leemos así no entendemos la simbología que está dando. Pero esa simbología es muy interesante, porque nosotros decimos, tú eres Pedro y sobre esta piedra, cambia el término. No, tú eres Cefas y sobre estas Cefas fundaré mi iglesia. O sea, tú eres piedra y sobre esta cabeza piedra, que dice, se llama Cefas igual, fundaré mi iglesia. Ahí hay un punto que desgraciadamente se nos pierde por el hecho de haber perdido, como les digo, las tradiciones subyacentes, ¿ya?, del judaísmo que nosotros tenemos implícitas. Bien, lo primero que pasa en esta época es que este grupo de creyentes, por razones políticas, no tanto políticos, por razones históricas, se empieza a propagar de Jerusalén hacia Antioquía. Pero en principio, como les digo, esto era una escuela más del judaísmo, una escuela tal como existían los saduceos, los fariseos, los esenios, que ya lo hablamos en la clase pasada. Empiezan a ver estos mesiánicos, vale decir, estos judíos que hayan reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Veamos lo que nos dice el mismo Lucas. Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo. Todos íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era la puerta solemne, la puerta mayor de entrada al templo. Pero de los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. O sea, cuando van los apóstoles, cuando dice Lucas que los apóstoles iban al pórtico de Salomón a predicar, era porque estaban predicando dentro de la liturgia normal judía de la época. O sea, ellos eran judíos que habían aceptado al Mesías, nada más. Tal como existían los fariseos, existían los saduceos, los esenios, bueno, aquí los judíos mesiánicos, así se llamaban originalmente, habían aceptado al Mesías. Y por lo tanto predicaban desde el lugar donde se predicaba, del pórtico de Salomón, el pórtico principal del templo. Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en catres y camillas, para que al pasar Cefas, al menos, su sombra los cubriese. También los vecinos de los alrededores llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos y se sanaban. Vamos a ver una cosa bien curiosa, que incluso un rabino que era del grupo de fariseos, Gamaliel, que era muy considerado en esa época, y que de él conocemos por la historia judía también. O sea, no es que se la conozcamos por este lado, conocemos de Gamaliel que era un gran maestro de la ley por la historia judía, muy sensato. Los defendió para que pudieran predicar. Gamaliel los defendió para que pudieran predicar en el pórtico del templo. Obviamente los dirigentes que habían matado a Cristo empezaron a mirar feo porque pensaron que matando a Jesús se acababa el problema, porque resulta que el problema ahora tenía 12 cabezas en vez de una. Bueno, sigamos. Y aquí viene un hecho muy interesante. Fíjense lo que nos dice. Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega, o sea, los que venían de la diáspora, judíos de la diáspora, a murmurar contra los de lengua hebrea, contra los judeocristianos, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios para servir la mesa. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la predicación de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás,
prosélitos de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, ellos después de orar les impusieron las manos. Bueno, esto normalmente en la iglesia se interpreta como la creación de los diáconos, pero es mucho más, es muchísimo más, porque le imponen las manos y los dejan que se encarguen de todos estos nuevos adherentes que no hablaban hebreo. Seguramente los apóstoles en ese momento, la mayoría, no habían hablado griego, entonces necesitaban a alguien. Y si ustedes se fijan los nombres de estos 7, ¿ya? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, qué sé yo, son todos nombres griegos, no hay ninguno que se llame Jacob ahí. O sea, era gente que efectivamente venía de ese mismo medio y que ya los consideraron suficientemente sólidos en esta nueva fe, digámoslo así, como para ordenarlos para que se dedicaran al grupo de los que venían de Alejandría, los que no hablaban hebreo. O sea, en el fondo lo que están creando aquí, está sucediendo, es que en este momento, para decirlo en términos del siglo XXI, este grupo cristiano, mesiánico, son el judío mesiánico, forma 2 parroquias, para decirlo así. Una parroquia que continúa a cargo de los 12, en que se dedican fundamentalmente a los adherentes de lengua aramea, o sea, judíos que han aceptado a Jesús de Nazaret, pero que son de Judea o de Israel en general, que hablan arameo o hebreo. Y la otra parroquia, dirigida por Esteban, que está sometida a los apóstoles igual, pero que tiene cierta autonomía, que está dirigida por Esteban con estos 6 ayudantes más, que son todos de habla griega, que se dedica a los judíos de la diáspora, que no hablan ni hebreo ni arameo. Ahora, Esteban, como buen judío de la diáspora, tenía esa mentalidad mucho más abierta, y eso cae muy mal en Jerusalén. Cae muy mal. Y Esteban empieza a predicar a su grey que el templo de Jerusalén no es indispensable, que tú como judío en la diáspora puedes vivir en la diáspora estudiando la ley de Moisés y estudiando el mensaje de Jesús de Nazaret, yendo a la sinagoga. El templo no es indispensable, y eso causa mucho problema, hasta que al final le piden una declaración pública, como pudiéramos decir. Y esto es lo que dice Esteban en su discurso. Nuestros padres en el desierto tenían la tienda del testimonio, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la fabricara conforme al modelo que había mostrado. Esa tienda del testimonio era una especie de templo ambulante, como eran nómadas, en una tienda de campaña, pero que tenía la labor de poder realizarse la liturgia ahí. Nuestros padres recibieron esta tienda como herencia y bajo el mando de Josué la introdujeron en el país conquistado a los paganos, a los que Dios iba expulsando a su paso y que duró hasta el tiempo de David. David obtuvo el favor de Dios y solicitó el permiso para construir una morada al Dios de Jacob, pero le tocó a Salomón construirle el templo. Si bien el Altísimo no habita en construcciones humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra tarima de mis pies. ¿Qué casa me vas a construir? Dice el Señor. ¿Qué lugar para mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todo eso? Y después agrega Esteban, ustedes, duros de cabeza, se refiere a los líderes judeanos que lo están interrogando, ustedes, duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a todos los que profetizaban la venida del justo, del Mesías, el mismo que ahora han entregado y asesinado.
ustedes que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Bueno, es evidente que si le piden una declaración a Esteban y les diga ese discurso, no les debe haber caído muy bien a los que oyeron esa declaración, sobre todo si eran las autoridades religiosas y los mismos que se habían preocupado de mandar matar a Jesús y que ahora estaban muy preocupados porque esto había resurgido, qué sé yo. Entonces condenan a muerte a Esteban y lo apedrean. Y de ahí entonces pasa que esta parroquia, que llamamos así, que estaba dedicada a los cristianos, a los judíos de la diáspora, que hablaba griego y hablaba en una forma mucho más abierta, emigra hasta Antioquía. Emigra hasta Antioquía. Porque obviamente los otros 6, Nicanor, Prócoro, qué sé yo, y todo lo demás, dijeron, bueno, si mataron a Esteban, también nos van a ir a buscar a nosotros para matarnos. Entonces emigran a Antioquía. Y ahí se forma la primera, podemos decir así, sucursal regional de esta nueva escuela judía mesiánica, dedicada exclusivamente a aquellos judíos que son de la diáspora. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Me Sí. perdí. Al Esteban, que el Esteban, este diácono que le piden que haga la repartición de alimentos y todo esto, ¿ese es el Esteban que apedrearon? El mismo Esteban, el único. Ya, pero es que estoy perdiendo. Él predicaba, según lo que yo estoy entendiendo ahora, por primera vez él predicó en contra de los propios judeocristianos que no se habían abierto. Él predicaba. Estaba predicando, según toda la vida pensé yo, contra los fariseos, ¿no? Sí, contra los fariseos, sí. Lo llevaron a declarar frente al tribunal del templo. Pero hemos dado un salto, estábamos hablando de la repartición de comidas y como la separación que hubo entre los dos grupos de cristianos nuevos, los de Jerusalén y los otros, entonces ya ahí me perdí. No sé si... O sea, te aclaro de inmediato y lo vamos a ver en detalle ahora. Los apóstoles y Santiago, que estaban liderando la predicación hacia los judeanos, digamos, ellos tomaron palco. La verdad es esa, tomaron palco. Llamaron los fariseos y los maestros de la ley, los que dirigían el templo, llamaron a Esteban a declarar porque él predicaba que el templo no era necesario. Ya. Entonces, obviamente, Esteban, además con bastante poco sentido político, pero está bien, no importa. El Espíritu Santo lo iluminó. Les pega esta diatriba, pudiéramos decir así, y obviamente ahí la solución es matarlo, ¿no? Claro. Pero también tenía enfrentados, o no tenía enfrentados, a los judíos, a los cristianos de Jerusalén, o por lo menos había habido unas diferencias, no lo defendieron. No lo defendieron, pero no lo atacaron. Ya. Eso es lo que dice el texto. No lo defendieron, pero no lo atacaron. Deben haber dicho, pucha, este hombre debería haberse moderado un poco, qué sé yo, algo así, no sé, no me lo explico. Pero eso es algo que tendremos que preguntar cuando lleguemos arriba. Ya. Gracias por responder. Claro. Perdón por interrumpir, pero ya me había hecho un lío, perdón por interrumpir. No, está bien. Y está muy buena la pregunta tuya, porque yo creo que muchos se deben haber hecho el mismo lío. La verdad es que los 12, que tenían la tutela sobre esta parroquia de los extranjeros también, pero que le habían dado autonomía, no lo defendieron. Yo creo que les debe haber extrañado bastante esta forma de expresarse
de Esteban. Pero lo curioso, y esto sí que es importante, y aquí sigo, es que se encadenó en ese momento, como dice Lucas, una persecución en contra de estos judíos de habla griega que aceptaban al Señor, y por eso tuvieron que emigrar hacia Antioquía, porque dijeron, bueno, obviamente, si mataron al jefe, que es Esteban, cualquier día van a venir a buscarnos, a matarnos a nosotros también. Eso es más o menos obvio. Entonces ellos se fueron y emigraron a Antioquía, y ahí formaron ya la primera, pudiéramos decir, pequeña micro iglesia, micro colonia fuera de Jerusalén. Pero a la iglesia judeo-cristiana, la que dirigían los apóstoles personalmente, no le pasó nada. No la atacaron los mismos dirigentes del judaísmo, los fariseos. No la atacaron. O sea, ahí está claro que lo que les molestó de Esteban no era que aceptara en ese momento a Jesús de Nazaret como el Mesías, eso les dolía, pero no era el problema de fondo. El problema de fondo era que dijera que el templo no era necesario. Como los judeos cristianos, Pedro y los 12, predicaban dentro del templo, en el pórtico de Salomón, a ellos no le dijeron nada. No les gustaba lo que predicaban, eso sí, por eso que los azotaban a cada rato, pero no era algo que fuera herético, no era algo que fuera en contra de la esencia del judaísmo. Porque el judaísmo esperaba un Mesías. El problema no era que fuera malo esperar un Mesías, el problema era saber qué persona era el Mesías. Ahí es donde estaba el desacuerdo con las autoridades del templo. Pero predicar que había un Mesías, eso no era problema. No sé si les queda claro. ¿Te queda claro, Mariana? Espero. No, soy Rosana, es el gesto de mi hijo, me llamo Rosana. Muchísimas Ya. gracias, sí. Ya. Sí, o sea, mi duda fue de repente que me encontré con dos Esteban, ya no sabía si era el mismo o eran dos diferentes. Gracias. Está bien, gracias. Bueno, y ahí es donde entra este texto que pone San Lucas, que es muy interesante y que explica todo. De lo de Gamaliel. Dice, condujeron a los apóstoles y lo presentaron ante el consejo, al Sanedrín. El sumo sacerdote los interrogó. Les habíamos ordenado no enseñar mencionando el nombre de Jesús, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Acuérdense la prédica que decía San Pedro. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos, nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. Al oír estas cosas se indignaron y deliberaban condenarlos a muerte. Entonces un fariseo llamado Gamaliel, que como les digo es conocido dentro de la historia del judaísmo también, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, se levantó, que era miembro del Sanedrín, y ordenó que hicieran salir a los acusados. Luego se dirigió a la asamblea diciendo, israelitas, fíjense bien en lo que van a hacer con estos hombres, porque no hace mucho surgió Teudas, que se hacía pasar por un gran personaje y le siguieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y acabaron en nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció y todos sus partidarios se desparramaron. Por eso ahora les aconsejo que no se metan con estos hombres, sino que los dejen en paz. Porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlo y estarán luchando contra Dios. Le hicieron caso a Gamaliel. Llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. O sea, Gamaliel los convence, ¿se fijan?
Si es obra de Dios, no sabemos, pero por si acá no nos maten, porque si es obra de Dios, está mal ir contra Dios. Y si es obra de hombre, va a pasar lo mismo que pasó con este Judas Galileo y con Teuda. A poco tiempo va a desaparecer solo. Por eso que los azotan nomás. Los azotan como diciendo, ya, no me molestéis más. Pero no los persiguen a muerte. En cambio, al grupo de Esteban sí lo persiguieron a muerte. ¿Por qué? No porque dijera que Jesús de Nazaret era el Mesías, porque también aquí no lo hicieron así, sino porque decían que el templo, porque Esteban decía que el templo no era necesario. Y eso era grave. Por eso que los apóstoles siguen predicando en Jerusalén, no emigran a Antioquía todavía. Siguen predicando en Jerusalén y predicando desde el templo de Jerusalén. O sea, como, ya les digo, formando un grupo de judíos mesiánicos, tal como existía el grupo de judíos fariseos, el grupo de judíos saduceos, el grupo de judíos escénicos, que no se trataban muy bien entre ellos, pero que eran aceptados por el momento, como les digo. Y San Lucas también lo dice con una frasecita que a veces nos pasa desapercibida, pero que está clara. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, de modo que todos, excepto los apóstoles, dice San Lucas, se dispersaron por el territorio de Judea y Samaria. Saulo, que estaba allí, aprobó la muerte de Esteban. Hombres piadosos sepultaron a Esteban y le ofrecieron un solemne funeral. Todavía en este momento, como les ven, la iglesia, no se llamaba iglesia, el grupo de discípulos era un grupo netamente de judíos. Habían aparecido estas diferencias entre los judíos, la interpretación que hacían los judíos de la diáspora y los judíos de Judea, pero nada más. Pero sin embargo, ahí interviene de nuevo el Espíritu Santo, como decimos nosotros. Y es una escena muy interesante, que es la escena de la conversión del centurión Cornelio. Ahí ya estamos hablando de algo totalmente distinto. Porque un centurión es un oficial militar romano, ya no es judío, no es un judío ni de Judea ni de la diáspora, es un pagano, o sea, una persona ajena al judaísmo. Y ocurre un fenómeno muy interesante que a nosotros nos pasa desapercibido, que de nuevo aparece el Espíritu de Dios en forma de lenguas de fuego poniéndose encima de Cornelio y su familia. O sea, si nosotros miramos estrictamente la situación, hubieron dos Pentecostés. El Pentecostés de los judíos, que ocurrió en la festividad de Shavuot, como veíamos al principio, que se le aparece al Espíritu Santo como lenguas de fuego a los apóstoles y los discípulos, y a la Virgen María y a los discípulos más destacados. Y ahora el Pentecostés de los paganos, en la casa de Cornelio. Esto hay que leerlo bien y se lo voy a leer para que entendamos bien. Hasta ahora, a nadie se le había ocurrido predicar a los paganos, porque era el Mesías de Israel. Ya sea visto desde el punto de vista de los judíos de Judea, o visto ese mismo Mesías desde el punto de vista de los judíos de la diáspora. Pero era el Mesías de Israel. Eso es lo que se predicaba. El Mesías de Israel anunciado por los profetas. Ese hijo de hombre que vivía junto a Dios, junto a Yahvé, que era algo muy raro, porque en el paraíso, antes de la venida del Mesías, se suponía que no había seres humanos. Seres humanos que se morían se iban al Sheol, esperando que el Mesías los sacara de ahí y los llevara al paraíso. Pero vamos, ¿qué es lo que nos relata San Lucas? Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, parece que habían salido por ahí cerca y volvían a Jerusalén, Pedro subió a la azotea de la casa para orar.
Como era cerca del mediodía, sintió apetito y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto como un mantel enorme, descolgado por las 4 puntas hasta el suelo. Contenía toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Todos alimentos prohibidos por la ley de Moisés, porque se consideran impuros. Y oyó una voz que decía: vamos, Pedro, mata y come. Pedro respondió: de ningún modo, Señor, nunca he probado un alimento profano o impuro. Judíos 7 suelas, perfecto. Por segunda vez sonó la voz: lo que Dios declara puro, tú no lo tengas por impuro. Esto se repitió 3 veces y enseguida el objeto fue llevado al cielo. O sea, Pedro estaba en la azotea rezando, medio dormitando, tenía hambre, y le bajan un mantel lleno de manjares deliciosos de puros alimentos prohibidos. Estaban vivos, porque dice mata y come, ¿no? Entonces, ya, mata y come. No, señor, yo nunca he comido nada impuro. Y la voz le dice: lo que Dios declara puro, tú no lo tengas por impuro. Y se lo hacen 3 veces, para que no le quepa la menor duda. Acuérdense que a San Pedro había que enseñarle la cosa de a 3 veces, porque si no también negaba 3 veces. Entonces, eso tiene también su simbolismo, no es así por casualidad. Pedro, esto se repitió 3 veces y enseguida el objeto, o sea, el mantel fue llevado al cielo. Mientras Pedro, desconcertado, se interrogaba sobre el significado de esta visión, no sabía interpretárselo todavía, los enviados del capitán Cornelio, que había preguntado por la casa de un tal Simón, se presentaron a la puerta y preguntaron si se alojaba allí Simón, de sobrenombre Pedro. Pero Pedro seguía dándole vueltas a la visión sin entender nada, cuando el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres preguntan por ti, levántate, baja y sin dudarlo vete con ellos, porque yo te los he enviado. Pedro bajó donde estaba y les dijo: soy yo el que buscan, ¿por qué vienen? Contestaron: el capitán Cornelio, hombre honrado que venera a Dios, apreciado por todo el pueblo judío, ha recibido de un ángel santo el encargo de llamarte y escuchar tus palabras. Aquí tenemos el caso típico de lo que se llamaba un prosélito, ¿no se acuerdan? Que era lo que yo les decía antes. Algún vecino de algún amigo judío de la diáspora que empezó a admirar ciertas características de la religión judía que le llamaban mucho la atención, como ser la cosa ética, fundamentalmente. Pero que obviamente no va a convertirse a la religión judía, porque ahí las religiones eran nacionales. O sea, si él se circuncidaba para poder ser judío y aceptar esa religión plenamente, dejaba de ser ciudadano romano seguramente. O por lo menos dejaba de ser capitán del ejército de Roma, porque Roma confiaba en su gente para mantener el imperio a fuerza. Y eso era algo que, si el hombre había llegado ya a ser centurión, o sea, tenía bajo su mando un regimiento de 100 conscriptos, no era poco. Entonces no lo iba a hacer nunca. Entonces los judíos tenían esa categoría que eran los prosélitos, que eran gente que no eran judíos, no eran de la religión judía. Cuando iban al templo, por ejemplo, tenían que estar en un patio aparte, el patio de los prosélitos y el patio de los judíos, para hacer la liturgia, pero que los consideraban amigos de ellos. Por eso dice: el capitán Cornelio, hombre honrado que venera a Dios, apreciado por todo el pueblo judío, ha recibido de un ángel santo el encargo de llamarte y escuchar tus palabras. Pedro los hizo entrar y les dio alojamiento. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado de algunos hermanos de Jafa. Al otro día llegaron a Cesarea.
Cesarea era donde estaba la guarnición romana de Israel. O sea, los romanos eran muy inteligentes, no tenían su guarnición dominadora en Jerusalén, porque iba a despertar odio. La tenían en Cesarea, relativamente cerca, pero que no la veían los judíos que iban a Jerusalén. O sea, suficientemente cerca para poder trasladar todos los batallones a Jerusalén en caso de insurrección, pero lo suficientemente lejos para que no los vieran. Por eso es que esta ciudad regimiento que tenía se llamaba Cesarea, era la ciudad del César. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que yo no soy más que un hombre. Conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Entonces se dirigió a ellos diciendo: ustedes saben que a cualquier judío le está prohibido juntarse o visitar personas de otra raza. Pero Dios acaba de enseñarme, ahí le cae la chaucha lo que vivió con el asunto del mantelito. Pero Dios acaba de enseñarme que no se debe considerar profano e impuro a ningún hombre. Por eso, cuando me llamaron, vine sin dudarlo. Ahora deseo saber para qué me han llamado. ¿Se dan cuenta? Ahora entienden lo que pasó con el dichoso mantel. Pedro, mata y come. No, nada impuro. Señor. Pero ahora dice, ustedes saben que a cualquier judío le está prohibido juntarse o visitar personas de otra raza. Pero Dios acaba de enseñarme que no se debe considerar profano e impuro a ningún hombre. Por eso, Cornelio le contestó: hace 3 días a esta hora ya estaba recitando la oración de la tarde en mi casa, prosélito, cuando un hombre con un traje resplandeciente se presentó ante mí y me dijo: Cornelio, tu oración y tus limosnas han sido escuchadas por Dios y son tenidas en cuenta. Envía gente a Jaffa y llama a Simón, por sobrenombre Pedro, que se aloja en casa de un tal Simón el curtidor, junto al mar. Enseguida te hice llamar y tú has tenido la bondad de venir. Estamos todos en presencia de Dios dispuestos a escuchar lo que el Señor te ha mandado decir. Pedro tomó la palabra. Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Esto es muy importante porque inmediatamente se está abriendo también y apoyando al grupo que tuvo que emigrar, al grupo de la parroquia esta que se dedicaba a los judíos de la diáspora, y que decían eso mismo. Él comunicó su palabra, va a decir Dios, comunicó su palabra a los israelitas y anuncia la buena noticia de la paz por medio de Jesús, el Mesías, que es el Señor de todos. Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea, a partir del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Ellos, los dirigentes de Judea, le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día e hizo que se apareciese no todo al pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él, en su nombre, reciben el perdón de los pecados. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes convertidos al judaísmo, va a decir los que venían con Pedro de Jaffa,
se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, ya que los oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces intervino Pedro. ¿Puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran invocando el nombre de Jesucristo. Y ellos le rogaron que se quedaran unos días. O sea, aquí tenemos lo que se llama, te voy a dar la palabra, Alejandra, en un minutito más, pero espérate un segundo. Aquí tenemos lo que se llama el Pentecostés de los paganos. O sea, Pedro empieza a hablarle a esta gente y el Espíritu Santo baja igual que como ocurrió en Jerusalén. Y les provoca el mismo fenómeno. Entonces ahí dice, bueno, tiene sentido que si el Espíritu Santo ha entrado en esta gente y los ha ilustrado igual que a nosotros, ¿le neguemos el bautismo? Por el hecho de no ser judíos, porque tenían la idea que los paganos, si querían ser de este grupo mesiánico, tenían que hacerse judíos primero, vale decir, circuncidarse, y ahí sí los bautizaban. Entonces dice, bueno, si Dios le ha mandado el Espíritu Santo a esta gente, igual que a nosotros, ¿tiene sentido que les neguemos el bautismo? Esa es la gran inspiración de Pedro en ese momento. Y ordenó que los bautizaran invocando el nombre de Jesucristo. Y ellos les rogaron que se quedaran algunos días. Pero la historia no termina aquí. Vamos a darle la palabra a Alejandra. Dime nomás. Parece que quería hacer una pregunta o se... Ah, no, parece que no era para mí. Ya, no importa. Seguimos entonces. Bien. Pero Pedro está feliz con esto, entiende que ahora a los paganos también se les puede bautizar sin necesidad de que haya que circuncidarlos, o sea, esto se les amplía el concepto a todo el mundo, no solamente ¿cómo se llama?, a los judíos, sino que pueden bautizar a todos, ya no es solamente el Mesías de Israel, es el Señor del mundo, pasa a ser. Pero a Pedro no le toca nada de fácil esto, porque regresa a Jerusalén y el resto de los apóstoles y los demás discípulos de la comunidad esta de los judíos cristianos estaban escandalizados. ¿Cómo pudiste hacer eso, Pedro? Te metiste en casa de gentiles, de paganos, gente impura. ¿Cómo pudiste hacer eso? Así que sigamos. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Juan Ignacio. Sí. Una consulta. ¿Cuándo aparece el concepto de Trinidad? Más para allá. Ya te lo vamos a ir pasando. O sea, hay una intuición en este momento de algo raro, pero todavía no está definido. Pero ya para el año, en la carta a los hebreos y en el Evangelio de San Juan está clarito ya. Pero ahí veremos cómo llegaron a ese concepto, que eso es lo interesante. Dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, los judíos convertidos discutían con él diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. ¡Qué horror, Pedro, lo que hiciste! Pedro les contó detalladamente lo sucedido. Estaba yo orando en Jaffa cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto con un mantel enorme se descolgaba por las 4 puntas desde el cielo y llegaba hasta mí. Me fijé atentamente y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles, todas cosas prohibidas, impuras. Y oí una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Y yo contesté, de ningún modo, Señor, yo nunca he comido nada profano e impuro. Por segunda vez me habló la voz desde el cielo, lo que Dios declara puro no lo declares tú impuro. Esto sucedió 3 veces y después todo fue llevado hasta el cielo. En aquel momento 3 hombres enviados desde Cesarea llegaron a la casa que me encontraba. El Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos explicó que había visto en casa un ángel de pie que le decía,
envía gente a Jaffa y a venir a Simón por sobrenombre Pedro, el cual te dirá palabras que serán salvación tuya y que serán la salvación tuya y tu familia. Apenas empecé a hablar, cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo como al principio sobre nosotros. Yo me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír el relato se calmaron los otros apóstoles y dieron gloria a Dios diciendo: Dios también ha concedido a los paganos el arrepentimiento que conduce a la vida. Y eso fue la segunda parte de Pentecostés. Eso fue efectivamente ya la explosión cósmica total, porque ahí ya se mira el asunto de otra perspectiva. Los discípulos de la comunidad de los 7 se asentaron en Antioquía y ahí por primera vez recibieron el nombre de cristianos. El nombre de cristianos se les dio por primera vez a los de la parroquia de Esteban, digamos, que habían emigrado a Antioquía. Más o menos unos 15 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces, a raíz de esto que había pasado con Cornelio, lo que se llama la iglesia madre de Jerusalén, o sea, la iglesia de los judíos cristianos, que todavía no era una iglesia aparte, como les digo, era un grupo de judíos que es mesiánico nomás. Les envió a Bernabé para poder hacer una especie de simbiosis así de lo que ellos habían hecho con lo que los de Antioquía habían hecho, junto con lo que ahora sabían por lo que había pasado de Pedro con Cornelio. Según San Lucas, los apóstoles al final habían comprendido que Jesús vino al mundo a enseñar el evangelio a todas las naciones y no solamente a traer su culminación al judaísmo tradicional. Y ahí se empieza a reemplazar la prédica. Ahora se habla más bien de Jesús es el Señor. Y antes se hablaba de Jesús es el Mesías prometido a Israel. Y como consecuencia de esto, los apóstoles abandonan Jerusalén y se dispersan por todas las naciones de la tierra. Esto estamos hablando del año 50, el año 55. Si suponemos que la muerte y resurrección del Señor fue el año 35, aproximadamente. O sea, este esquema que estamos hablando ahora, por eso que se llama la iglesia cristiana prepaulina, debe haber durado unos 20 años. Entonces, recién después de 20 años, los apóstoles salen a proclamar el evangelio afuera de Israel. Perdón, Juan Ignacio, dices tú que perdón. Entonces los apóstoles abandonan Jerusalén y se dispersan por todos los años las naciones de la tierra. Pero la iglesia madre de Jerusalén, que es así la llaman, la iglesia madre de Jerusalén, se la llama así en estos tiempos, queda a cargo de este Santiago. Santiago no se va para afuera, porque no era de los dos. Queda a cargo de este Santiago, el pariente del Señor, el hermano del Señor. Se dicen el primer obispo de Jerusalén, pero en realidad no había cargos episcopales todavía, era el líder de la comunidad. Este pariente del Señor, que es el que escribe la carta de Santiago que está en el Nuevo Testamento, y quien se convertirá en el apóstol por excelencia del judeocristianismo hasta que los mismos judíos lo matan también. Es un hombre notable, que después lo vamos a ver, su actuación en las cartas de San Pablo, en muchas partes, y que él siguió con la bandera del judeocristianismo hasta el fin. No negó que nunca, que no hubiera que evangelizar a los paganos. No. Apoyó a San Pablo, apoyó a toda esta gente que vayan a evangelizar a San Pablo, a los paganos. Pero yo me quedo en Jerusalén. No se puede abandonar Jerusalén porque es la iglesia madre. Y ahí ya han vivido en esa posición unos 20 años más,
hasta que lo mataron. Ya, ¿qué me estaba preguntando algo? A ver, ¿quién? Yo, perdón, es que me faltó una frase que tú hablabas de que cambiaron en la prédica, digamos que antiguamente se hablaba del Señor como el Mesías de Israel y después se decía, No, no, o sea, Jesús es el Mesías prometido de Israel. ¿ya? Esa era la frase primitiva. Está calcada en el manual, ¿ah? En el libro. Y Ah, se ya. cambió por Jesús es el Señor. Perfecto, eso era nomás, gracias. Bien de nada. Bueno, vamos a quedar aquí, porque aquí acabamos con la iglesia prepaulina. Si quieren, le hago un pequeño resumen de 1 minuto, ¿no? Se basa en el mensaje de Pentecostés, resurrección de Cristo, se le reconoce como el Mesías esperado por Israel, que inaugura una nueva era. Y todo esto ocurre en la festividad también de Shavuot, o sea, cuando se conmemora la festividad de la primera alianza, surge la ratificación de la segunda alianza, pero en alianza con Israel. Se predica en el templo de Jerusalén, en el pórtico de Salomón. Todos ellos se sienten judíos, ya sea que fueran de Judea, o de Israel, o de la diáspora. Se crean 2 parroquias. Yo llamo parroquias para decirla de alguna forma, por favor, no digan que es parroquia, porque la parroquia es una institución muy posterior. Pero para que ustedes entiendan. La de los judíos de Judea a cargo de los 12. La de los judíos de la diáspora a cargo de los 7. Y las líderes de Jerusalén persiguen a los judíos de la diáspora y matan a Esteban, su líder, por el hecho de haber negado la necesidad del templo. Y por lo tanto, emigran a Antioquía. Sin embargo, los judíos de Judea, junto con los 12, no son molestados y continúan con sus prédicas en el templo. Los azotan nomás para quitarles el ánimo, pero no los molestan, así como amenaza de vida. Y después, lo más importante, el segundo Pentecostés, con la escena del centurión Cornelio, y este cambio del énfasis. Jesús, de ser el Mesías prometido de Israel, que eso es lo que predicaba hasta ese momento, pasa a ser el Señor, o sea, el Señor del universo, el Señor de la humanidad. Y la iglesia madre de Jerusalén queda a cargo de este Santiago, que es una persona notable, que no se le ha dado mucho boleto en nuestras tradiciones eclesiásticas, lo cual es una gran pena. Y yo creo que la razón por la cual no se le ha dado mucho boleto es por el hecho de que el judeocristianismo, después con las guerras con Roma, entre el año 70 y el año 135, desapareció del mapa. Entonces, claro, queda un poco fuera de foco la imagen de Santiago, pero era una persona muy notable, muy piadosa, muy buen discípulo del Señor, con la cual estaba emparentado en la casa patriarcal. No sabemos cuál era la relación. Sabemos que no era hijo de María, por lo que yo les acabo de decir, que lo dice el Evangelio de San Juan. Pero no sabemos cuál era la relación, pero que sí que era emparentado y que quería mucho a su pariente, digamos, esa cosa no hay ninguna duda. Bien, preguntas, porque quedamos hasta acá. La próxima clase vamos a empezar con San Pablo. San Pablo, acuérdense que son los escritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. O sea, olvídense de los evangelios. Vamos a ver San Pablo, como predicó San Pablo. Ya. ¿Preguntas? Disculpa, Juan Ignacio. Al final dices que Santiago se convierte en el apóstol por excelencia del judeocristianismo. Sí. Pero no es un apóstol de los 12. No. Apóstol que es sentido de mensajero. Ok, perfecto. Sí, buena pregunta. Lo que pasa es que uno de repente se enreda con la terminología, porque, a ver, en las prédicas normalmente no se diferencian esos cargos porque sería complicar mucho a la gente que recibe la prédica, la homilía, qué sé yo. Entonces, uno cuando empieza a estudiar teología bíblica tiene que meterse como misión, ser muy explícito, y de repente le sale el lenguaje tradicional nomás, pero que evidentemente no era apóstol, eso está claro, no era de los 12. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, repasen esto, porque yo creo que les está cambiando un poco la perspectiva de cómo partió el cristianismo esto, ¿no? O sea, no es tan como muchas veces
nos lo comentan. Ahora, no es nada esencialmente diferente, pero yo creo que entender bien cómo se formó es muy bueno, porque así uno va solidificando lo que le han enseñado. Bien, ¿no hay nada más? Ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes, pues. Listo. Gracias. Nos vemos el otro sábado, si Dios quiere. Gracias, Juan Ignacio. Adiós. Adiós. Gracias, Juan Ignacio. Gracias.